También en el estudio la doctora Viviana Lencina, directora de la maestría en estadística de nuestra facultad, pero quiero destacar algo porque realmente me parece valioso. Directora de estadística del Poder Judicial de la provincia, ganó ese cargo por concurso a nivel nacional, así que es un privilegio que esté hoy acompañándonos. Muchas gracias por venir, profe, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de hablarles y comentarles acerca de nuestra propuesta académica este año en la maestría en estadística aplicada. Gracias. Justamente para que nos cuente de qué se tratan los cursos que son abiertos de la maestría en estadística y que se ofrecen a partir del posgrado. Bueno, nosotros actualmente estamos dictando el primer año de un ciclo de un ciclo compuesto por 2 años. Es la primera vez que dictamos este ciclo compuesto por 2 años en un programa acreditado con categoría A. Bien. En el año 2024 estamos en la última parte de ese programa, que sería el segundo año. Nuestros cursos están destinados a nuestros alumnos de la maestría, pero también están abiertos a cualquier interesado con formación de grado y con un interés en posgrado de conocer sobre la metodología estadística. Nosotros aquí en Tucumán no tenemos ninguna carrera de grado en estadística. Y sí podemos decir que la estadística está en todas partes. Sí. Y el estadístico y la metodología estadística interviene, interactúa, da herramientas en la mayoría de las ciencias. Entonces, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos bioquímicos interesados en aplicar metodología estadística en sus tesis. Tenemos ingenieros. Y hay muchos programas en la universidad que les da la posibilidad de elegir cursos de otros lados. Entonces, nuestros cursos en este segundo año también están destinados a esas personas que necesitan saber metodología estadística específica. Particularmente este año dictamos series cronológicas, dictamos análisis multivariado, dictamos diseño de experimento, dictamos métodos no paramétricos. Por ejemplo, diseño de experimento es muy utilizado por ingenieros agrónomos. La persona que lo dicta viene de esa facultad, es egresado de nuestra carrera, es ingeniero agrónomo, máster o con la maestría en estadística aplicada. Y cuando él dicta siempre vienen muchos ingenieros agrónomos, inclusive de la estación experimental, a tomar este curso. Después, el que dicta métodos multivariados, a mi entender, es uno de los más importantes especialistas en métodos multivariados de la Argentina. Es un profesor del sur de la Universidad de Comahue y también es una excelente oportunidad en la cual se suman personas de otras áreas, la mayoría en la etapa de escribir sus tesis, en donde necesitan aplicar metodología estadística para analizar sus datos. Y bueno, entonces, dependiendo el área, dependiendo la especificidad del problema, podrá ser serie de tiempo, podrá ser análisis multivariado, podrá ser diseño de experimentos, recurren a nuestros cursos, que como forman parte de un programa de posgrado acreditado, les sirven como horas de posgrado en otros posgrados que ellos pueden estar cursando. Usted decía, la estadística está en todos lados. Realmente una ciencia muy importante que la estamos viendo tanto en los organismos públicos como en las empresas. ¿Cómo puede definir usted hoy en día la importancia del análisis de datos, de dedicarse a la estadística? Es bien interesante. Vos usaste la terminología análisis de datos. Nosotros vamos a escuchar también hablar de ciencia de datos. Y a veces parecieran que no están hablando de estadística. La estadística permite tomar datos y sacar información y agregar valor a la información en los datos. El estadístico necesita interactuar con los otros. Ahí es donde entra la informática y entra también el conocimiento de la empresa cuando estamos hablando de cuestiones empresariales, el conocimiento de la institución cuando estamos hablando en el contexto de una institución pública. Y entonces nos juntamos los que analizan el proceso de gestión, los informáticos y los estadísticos para, con toda la información que hoy se dispone gracias a los avances tecnológicos, utilizar esa información, resumirla y mostrarla a tiempo real a los que toman las decisiones en la empresa, en la institución, en donde sea el ámbito en que se use. Hay una necesidad imperiosa por una excelente utilización de los datos. Para eso el estadístico es el que ayuda a tomar bien, a resumirlo bien.
nosotros pensamos, invertimos, o sea, nuestro trabajo muchas veces es resolver problemas, analizar el proceso que se está intentando reflejar o con esa captura de datos, que a veces ni siquiera es algo que uno lo hace conscientemente, porque muchos sistemas ya están adaptados para captar los datos de la institución, de la empresa, de lo que fuere. Nosotros tenemos que nosotros les ayudamos cómo resumir, cómo analizar, qué tipo de afirmaciones se pueden hacer, porque a veces un dato que está disponible no me refleja un todo. Entonces el estadístico viene a interactuar con el que conoce la gestión empresarial, institucional, lo que fuera. Interactúa con el informático para saber qué datos, dónde, qué está leyendo, qué significa cada dato, qué significa tener datos, qué significa no tenerlo. Y ahí entonces recién usar el conocimiento estadístico y la metodología estadística para hacer afirmaciones realmente válidas. Eventualmente se puede hablar de un todo, eventualmente se puede hablar de una muestra, en el caso que se hable de una parte o una muestra, también habrá algunos niveles de verosimilitud en las afirmaciones que se hacen. Pero nuevamente, o sea, trabajamos juntos. Necesitamos integrantes en el equipo que tengan el conocimiento empresarial o institucional o de gestión. Integrantes en el equipo que tengan el conocimiento computacional para poder acceder a las bases de datos. Hay una creencia que una base de datos es una planilla en Excel. Dista mucho de una planilla en Excel. Una planilla en Excel puede ser un resumen o una tabla de una base de datos, pero una base de datos es mucho más compleja. Y acceder a ella de manera automática es súper importante. Y el estadístico para ver cómo analiza. Y otra cosa, que es hoy y en realidad era diferente hace 20 años. El dato de hoy difiere del de mañana. Y entonces la capacidad de tener ese acceso, instantáneo, o aunque sea el dato de ayer, es fundamental. Si yo trabajo con una base de datos o una tabla que me dieron hace una semana, ya no es lo que está pasando hoy. Entonces esa vorágine de información, de datos, el estadístico ayuda, el informático ayuda y el que es especialista en la gestión de la institución empresarial también ayuda. Son como tres vértices de esa ciencia de datos. Ahora esa dinámica diaria seguramente acompañada para poder realizar todo ese estudio con la tecnología, ¿no? Por el supuesto, gran avance tecnológico, supuesto. Inteligencia artificial, machine learning, el big data, que ya se habla desde hace un tiempo sobre esto. ¿Cómo lo ven ustedes desde la maestría en la facultad? Nosotros tenemos algunas materias, por ejemplo, está esa disyuntiva y debo ponerla sobre la mesa entre ciencia de datos y estadística. Muchas de las metodologías que se enseñan en ciencia de datos y en inteligencia artificial vienen de análisis multivariado. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora mis datos vienen renovándose todos los días. Entonces sí necesitamos la informática para ir ayornando o ir actualizando esos modelos. ¿Qué es lo que hace, lo que podría hacer una inteligencia artificial o un machine learning? Entonces, lo que hay por detrás es metodología estadística. Se junta con la metodología provista por la computación, que es el manejo de tan gigantescas bases de datos, para aplicar esa metodología, probarla y actualizarla. ¿Está? Mi director de tesis de doctorado de Brasil, él publicó un libro justo antes de morir, en el cual hablaba de cuán próximo estaba la estadística y la ciencia de datos, como diciendo, todos los estadísticos somos científicos de datos. Y empieza a mencionar muchas de las metodologías que tienen nombres diferentes en ciencia de datos o en machine learning o en inteligencia artificial, y le dice, esto hacíamos los estadísticos usando tal metodología. Y es así, o sea, la estadística ayuda. Yo di una frase, la estadística le da la inteligencia para saber cómo combinar esa información. No podemos estar solos, necesitamos a los informáticos y al que conoce el proceso, pero ahí estamos. Está la estadística para enseñar cómo utilizar y la informática para optimizar esa utilización de los datos, actualizar, etcétera, etcétera. Queda la invitación entonces para aquellos que estén interesados. La información está en la página web sobre la maestría en estadística. ¿Una nueva corte inicia el próximo año, profe? Sí, así es. Perfecto, entonces queda la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado también en este programa. Gracias a usted. Estuvo con nosotros la doctora Viviana Lencina, directora de la maestría en estadística de nuestra facultad.